buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tarde donde tenemos a dos exponentes para hablar de una situación en nuestro país en la posrevolución, y nos estamos refiriendo al papel del ejército de la posrevolución como instrumento de dominación al servicio del Estado y no del pueblo. Quiero primero que nada agradecer a todos los asistentes que nos están acompañando esta tarde, y voy a presentar al ponente que va a empezar a iniciar esta charla. Es el doctor Arturo Santillana Andraca, para que pido un aplauso por habernos acompañado y hacer un poco de tiempo. El profesor es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene estudios de maestría y licenciatura por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También ha colaborado y ha sido creador de muchos ensayos en la cuestión política y también literaria. También tenemos en esta ocasión el señor David Cabañas, que es el hermano de este profesor rural que nos vendrá a una lección de lucha social, el señor Lucio Cabañas. Bueno, pues vamos a dar inicio en la cuestión formal. Voy a cederle la palabra al doctor Arturo Santillana Andraca. Los dejo con él, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho a los compañeros que organizaron este evento, y particularmente a Sandro, que es estudiante de uno de los cursos que estoy impartiendo, Teoría Política 3. Y pues agradezco el espacio en primer lugar porque me parece que parte de la vida universitaria tiene que atravesar por construir espacios extramuros de discusión. La universidad no la podemos reducir a las aulas, porque la universidad implica movimiento, implica discusión, implica reflexión, y este es un ejemplo de compañeros que se están organizando para abrir espacios que no necesariamente, espacios de reflexión que no necesariamente se circunscriben al aula. Entonces, pues muchas gracias. Quisiera comenzar por comentar el título que amablemente le pusieron a mi ponencia, porque bueno, yo soy muy distraído y no entregué mi título a tiempo, y me parece que a partir del análisis de este título podemos comenzar a derivar una serie de elementos que nos llevarán a analizar esta institución que hoy está en el debate, que es el Ejército Mexicano. Entonces, el título de la ponencia que me pusieron es El desarrollo del Ejército Mexicano como institución al servicio del Estado y no del pueblo. Y entonces aquí quiero comenzar a hacer una serie de precisiones. Es muy común hablar desde el sentido común de pensar al Estado como un órgano que de alguna manera es ajeno a la sociedad civil o es ajeno al pueblo. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que justamente lo que nos permite argumentar en contra de una serie de reformas de Estado como las que está llevando a cabo Enrique Peña Nieto con sus secuaces es la defensa de un Estado soberano. Y el Estado puede ser soberano justamente porque considera al pueblo. La soberanía del Estado radica en que su pueblo, que habita en su territorio, es quien toma las decisiones sobre la creación de leyes y sus enmiendas, así como las decisiones ejecutivas y la impartición de justicia, bajo el principio en las democracias modernas constitucionales del principio de la representación. Por poner un ejemplo, estuvo en discusión si los sucesos de Ayotzinapa se considerarían o no un crimen de Estado. Hay politólogos especialistas que se inclinan por esta posición y hay quienes dicen que no, que se trata de un crimen de gobierno. Yo en lo personal considero que sí es un crimen de Estado, y aparentemente ustedes dirán que hay una contradicción, porque si yo digo el pueblo es parte del Estado, ¿por qué va a ser un crimen de Estado? Justamente por eso es un crimen de Estado, porque las personas que fueron asesinadas impunemente, eran estudiantes,
que tenían el sueño de salir adelante, de ser profesores rurales, de contribuir con sus comunidades, de mantener un espíritu pues de resistencia ante una serie de agravios que viven particularmente en el estado de Guerrero. Pero quienes asesinaron a estos estudiantes eran policías, ante la anuencia también del ejército mexicano, y policías que reciben un sueldo del erario público que a su vez se alimenta de los impuestos de los ciudadanos. Entonces la razón de ser de la policía debería radicar en la seguridad de sus ciudadanos, no en el asesinato de los mismos. Por eso es un crimen de Estado. Entonces, cuando se plantea que el ejército mexicano es una institución al servicio del Estado, estoy totalmente de acuerdo. Es un pilar del Estado. Pero cuando se divorcia al Estado del pueblo, ahí ya no estoy de acuerdo, porque justamente lo que nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, no podemos permitir es que el Estado se privatice, que el Estado se convierta en un aparato gendarme, en un aparato de gestión empresarial de los grandes intereses transnacionales del gran capital. No podemos permitir eso. Cuando salimos a la defensa del petróleo, cuando salimos a la defensa del sistema de salud, cuando hablamos de garantías como el trabajo, como derechos fundamentales, ¿a quién se los estamos demandando? Al Estado, porque nosotros somos parte de él. Cuando no estamos de acuerdo con que una gavilla de ladrones se lleve nuestro petróleo, a lo que nos referimos es que es el petróleo, no es su patrimonio, es el patrimonio de nosotros. Ellos son los custodios temporales de los recursos que a todos nos pertenecen, y por eso somos también parte del Estado. Hay una serie de pensadores que nos pueden dar luz para pensar al Estado desde esta perspectiva. Uno de ellos es Hegel. Hegel plantea que el Estado es la realidad efectiva de la idea ética. ¿Qué quería decir Hegel con esto? Que nosotros, en tanto seres humanos, solo nos podemos reconocer éticamente en una situación de paz, de justicia, de equidad al interior del Estado, porque solo a través del Estado, sus instituciones y sus leyes, que se piensan que deberían de ser resultados de una razón dialógica, solo a través de ello se puede garantizar cierta impartición de justicia. Ustedes recuerden un libro muy antiguo, La República de Platón, que parte de un diálogo justamente alrededor de la justicia. Y en este diálogo están debatiendo Sócrates y Trasímaco. Trasímaco era el personaje que representaba al cínico de aquella época. Y cuando Sócrates le pregunta a Trasímaco: oye Trasímaco, ¿qué es la justicia? Trasímaco le dice: bueno, sinceramente, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero la justicia es aquello que favorece y fortalece al que de por sí es fuerte. Y la justicia nunca acaba siendo justicia para el más débil. Entonces Sócrates le responde a Trasímaco: no, Trasímaco, yo no estoy de acuerdo contigo, porque el que de por sí es fuerte no necesita de la justicia para ejercer el poder y defenderse. En realidad la justicia es una necesidad para aquel que se encuentra en una situación de debilidad, de vulnerabilidad, de sometimiento, de humillación, de dominación. Si partimos de ello, de que el principio de justicia tendría que ser para corregir los excesos del poder y los conflictos que se derivan de estos excesos, si pensamos en ello, entonces tendríamos también que pensar que la razón de ser de la existencia de un Estado es que exista un orden y una seguridad que nos permita justamente la libertad. Es paradójico, porque nos ponemos a pensar: ¿y cómo el derecho, que es coactivo y que amenaza con castigar, nos va a permitir la libertad? Bueno, porque ahí donde no hay derecho impera la ley del más fuerte. Es lo que está pasando en muchos lugares, en muchos territorios de nuestra nación en estos momentos. Michoacán es un territorio donde ahorita no hay ley, es la ley del más fuerte, de quien más tiene armas. Lo mismo está pasando en Guerrero, lo mismo está pasando en Chihuahua, lo mismo está pasando en Veracruz. Y justamente por eso es importante la noción de Estado, pero siempre y cuando no escindamos la noción del Estado de la participación de los ciudadanos
en la vida política. El Estado, dicen los juristas, se compone de algunos elementos mínimos: territorio, población, gobierno y soberanía. Pero además, y aquí puede ser la aportación de filósofos, de politólogos, de sociólogos, de antropólogos, el Estado es una relación social de dominación y subordinación que se reproduce en la mente de las personas, en nuestros hábitos, en nuestras expectativas de vida, en nuestro comportamiento, en patrones de normalidad. Ahí también se reproduce el poder del Estado. Y hay una escuela importantísima, más o menos de los años 60, 70, que es la teoría derivacionista del Estado, que piensa en el Estado moderno-nación como una derivación del capital. Y si ustedes recuerdan las lecciones de Marx, pensarán que el capital también es una relación social de dominación y subordinación. El capital no solamente es dinero acumulado, no solamente es el dinero en los bancos, no solamente son las inversiones. La aportación más importante desde mi punto de vista de Marx, y que es vigente, es: el capital es el resultado del robo de la vida humana. El capital forma una civilización éticamente perversa, porque para que unos ganen, otros tienen que perder. Ese es su a priori, esa es su condición de posibilidad. Si partimos entonces de que para que el capital gane tiene que someter, tiene que poner las reglas, tiene de alguna manera que pensar en su constante reproducción, y todo lo demás es un medio, incluyendo la vida humana, si pensamos eso, por supuesto que el capital necesita del Estado para reproducirse. Esto no es de ahora, esto ha existido siempre. Por eso Marx tiene un texto que para mí es una joya, que se llama Sobre la cuestión judía, donde justamente viene a desnudar que todos aquellos aparentemente avances del derecho liberal que se comienzan a consolidar con la Revolución Francesa no es otra cosa que un derecho burgués. ¿Por qué un derecho burgués? Porque el primer pilar del sistema de derecho liberal moderno es la protección de la propiedad privada, asumiendo que la propiedad privada es un derecho natural. Y justamente lo que Marx viene a develar es que la propiedad privada es el resultado de despojos, es el resultado de guerras, de batallas, donde los más fuertes acaban llevándose siempre la mejor parte. Si pensamos en este vínculo entre el Estado y el capital, muchas veces se llegó a pensar en la tradición marxista que entonces el Estado se podía reducir a un aparato de clase, es decir, la clase social burguesa, que es quien domina en la civilización capitalista, hace del Estado su instrumento político de dominación. Parte de ello es por supuesto cierto, y aquí se inscriben pues obras como la de Georgi Lukács, como la de Althusser, Poulantzas, Karel Kozik, pero también está la literatura de un Antonio Gramsci, por ejemplo, que a través de su noción de hegemonía nos permitió superar este esquematismo, estructura, superestructura, según el cual se pensaba que las condiciones económicas siempre iban a determinar la superestructura ideológica y política. Y esto de ninguna manera es así, porque el poder del capital se reproduce también en la conducta de las personas, en sus expectativas y hasta en la psicología. Yo les recomiendo, para analizar este vínculo entre la constitución del Estado y sus efectos psicológicos en los individuos a nivel micro, pues la obra de Norbert Elias. Por ejemplo, está el proceso de la civilización, en el que él logra demostrar que no podemos construir un análisis acabado de la sociedad partiendo del divorcio individuo-sociedad. Dice Elias, están totalmente en interacción, y como justamente los individuos, al estar en interacción, al mismo tiempo se comportan como sociedad, esto es lo que hace posible que los valores culturales, la moral pública, la civilidad se vayan transmitiendo, mucho más allá de lo que las leyes establecen. A principios del siglo XX hubo un autor, Bernstein,
que provocó mucha polémica, al que acusaron de revisionismo, en un debate muy interesante con la socialdemocracia alemana, con el Partido Comunista, con discusiones que se vienen generando desde la Primera Internacional. Y Bernstein decía, hay que tener mucho cuidado con el capital, porque el capital tiene sus propios mecanismos de cooptación. No es cierto, decía Bernstein, que la clase obrera, por ser oprimida, vaya a tener el camino y la conciencia para construir una civilización alternativa. ¿Por qué? Porque el propio capital genera, a través de la competencia, del individualismo, de la sociedad de consumo o de la expectativa de consumo, divisiones entre los propios obreros. Y me parece que Bernstein tenía razón. Por eso yo creo que nosotros somos el resultado de una serie de generaciones que desafortunadamente perdieron la batalla, y perdieron la batalla frente al gran capital. Algunos de los últimos bastiones que se rebelaban al capital, pues era Cuba, y Cuba pues se ha visto orillada a tener que abrir los mercados para poder subsistir. Y esto nos está hablando pues de la fuerza de este nuevo orden mundial después de la crisis de los regímenes burocráticos autoritarios del socialismo realmente existente. Bueno, la otra cuestión es que no se podría comprender entonces al Estado sin la política. ¿Qué es la política a diferencia del Estado? Bueno, si el Estado son las instituciones, la población, el gobierno, las relaciones de dominación que ahí se tejen, la política va a ser el vehículo a través del cual se disputen los espacios de poder para tomar decisiones sobre todos los miembros de una determinada sociedad. Es decir, la política es una esfera que de alguna manera siempre va a estar lidiando entre el conflicto y el acuerdo. No podría haber política sin conflicto. Si nosotros como seres humanos fuéramos angelitos asexuados en el cielo, no habría política porque no tendríamos conflictos. Entonces la política parte del conflicto, ese es su presupuesto. Pero la política no puede renunciar a la búsqueda de acuerdos porque entonces se disolvería en la guerra. Y la diferencia entre la guerra y la política es que la guerra es una situación de enemigos absolutos. En la guerra hay que aniquilar al adversario, al enemigo. Y en la política el enemigo se convierte en adversario. Se convierte en un enemigo justo, porque no necesito aniquilarlo para confrontarlo. Por eso esta idea de la política llevó a, por ejemplo, un Maquiavelo a pensar la política desde el conflicto. ¿Qué decía Maquiavelo? La política es un arte, una tecné. ¿Qué significa que sea un arte? Es un conjunto de estrategias a través de las cuales vamos a intentar conseguir los medios para tener éxito en la razón de Estado. Y la razón de Estado para Maquiavelo era utilizar cuáles medios fueran necesarios para conservar el poder estatal. Nada más que aquí hay una cosa que muchas veces se malentiende. Cuando Maquiavelo está pensando en el Estado y en el Principado, está pensando también en el pueblo. Una de las grandes virtudes de Maquiavelo es que incorporó al pueblo en sus análisis como un actor político. Antes de Maquiavelo y del Renacimiento, la política no era más que la disputa entre una serie de familias nobles que de alguna manera se enfrentaban por el derecho divino de gobernar. Y en cambio con Maquiavelo el pueblo aparece como un actor. Por ejemplo, ustedes recordarán que hay un pasaje en El Príncipe donde Maquiavelo habla del principado civil. ¿Qué es el principado civil? Dice Maquiavelo, cuando se abre la posibilidad de que un ciudadano que no venga del extirpe de los príncipes tenga la posibilidad de llegar a gobernar a través de la elección de su pueblo, de su sociedad. Y entonces dice Maquiavelo, lo primero que tiene que hacer un príncipe que así llegue al poder es decidir si el ejercicio de su dominio va a descansar en el pueblo o en los grandes. ¿Quién va a ser su aliado? Se pregunta Maquiavelo. Y dice, definitivamente el aliado debe ser el pueblo. ¿Por qué el pueblo? Dice Maquiavelo, estos son sus razonamientos. El pueblo está integrado por un mayor número de personas que los económicamente poderosos, que son menos. 2, el pueblo está acostumbrado a vivir en la humildad. No te va a exigir demasiado, no tienes que gastar mucho.
3, el pueblo suele ser leal porque como no tiene nada, no se ha despertado en él la ambición. En cambio, si te apoyas en los grandes, te van a querer cobrar el favor, van a querer que seas su alfeñique, nunca van a estar del todo saciados porque están acostumbrados a ganar y ganar y ganar. Y entonces con esto dice Maquiavelo, el poder del príncipe se debe al pueblo, y en la medida en que el príncipe atienda al pueblo, en esa medida va a encontrar estabilidad. Sé que muchas veces se ha pensado Maquiavelo como maquiavélicamente, es decir, se le ha pensado como este tipo sin escrúpulos que de pronto dijo, el fin justifica los medios. Bueno, esa es una caricatura en realidad de Maquiavelo. Lo que sucede es que Maquiavelo estaba pensando desde el realismo político. Y dice Maquiavelo, una cosa es la política y otra cosa es la moral. Y no las podemos confundir, aunque se toque. No la podemos confundir porque a través de la política lo que estamos disputando es el éxito político, es el poder. Y en cambio en la moral de lo que se trata es de incurrir en una senda para encontrar la bondad. Pero dice Maquiavelo, aquel príncipe que en todo momento haga fama de bueno, estará rodeado de otros tantos que no lo son, y encontrará antes su tumba que su fortuna. Esto dice Maquiavelo. ¿Por qué lo dice? Porque miren, más allá de las ideologías, más allá de los buenos propósitos que tengamos cada uno de nosotros, de nuestros sueños, lo que es cierto es que como seres humanos somos hijos del azar y la necesidad. Y somos seres pasionales. Y el miedo es una pasión, el amor es otra, pero justamente a través del miedo se pueden explicar cantidad de cosas, entre ellas la propia existencia del ejército como institución. Dice Michel Foucault en una frase que a mí me gusta mucho, que la utilicé de epígrafe en mi tesis doctoral. Fíjense lo que dice: el Estado es de hecho una relación de guerra permanente. El Estado no es otra cosa que la manera misma en que ésta continúa liberándose con formas aparentemente pacíficas. ¿Qué quiere decir Foucault con esto? Que con la existencia del Estado ni accedemos al reino de la justicia definitiva, ni de la libertad perpetua, ni de la paz continua, ni nada por el estilo. Lo que quiere decir Foucault es que a través de las instituciones del Estado, incluyendo sus leyes, se está continuando una guerra. Y por eso regreso a Marx. La crítica de Marx es este derecho que nos garantiza libertades, a quienes acaba favoreciendo a la burguesía. ¿Por qué? Porque la propiedad es sagrada y los que no tienen propiedad ya se chingaron. ¿Por qué? Porque la ley va a existir para proteger justamente la propiedad. Entonces aquellos que se rebelen contra el régimen de propiedad van a ser encarcelados, van a ser matados, van a ser perseguidos, etc. Yo podría sintetizar la máxima de Marx de la siguiente manera: derechos iguales en un mundo de desiguales no garantizan justicia. Aunque la ley es importante y fundamental, no nos garantiza justicia, porque la aplicación de la ley va a atravesar justamente desde su creación por una correlación de fuerzas hasta la emisión de un juicio por alguien que finalmente acaba siendo una persona de carne y hueso. Entonces, esta idea rusoniana del legislador supremo, o esta idea del Platón, del rey filósofo, pues tan bonitas, pero como que muy lejanas de la realidad. El ejército, me parece, es una institución por excelencia del Estado, porque hace descansar la legalidad y legitimidad de su poder en la defensa de la soberanía, esto es, de los ciudadanos. Por eso el ejército es importante, porque supuestamente, ya luego pasaremos al plano de la realidad, la razón de ser de la existencia del ejército es que un Estado soberano no se vea atropellado por la intervención de otros estados soberanos, y que al mismo tiempo el ejército garantice la seguridad de los ciudadanos frente a conflictos intestinos. Hay una idea de Max Weber que ha sido muy rescatada en la ciencia política y que dice algo así como: el Estado es el ejercicio del monopolio de la violencia física legítima. Yo, un poco criticando a Weber, yo diría: el ejército
monopoliza el uso de la violencia legal, mas no necesariamente legítima. Y aquí me parece que hay que abrir una diferenciación entre lo que es legal y lo que es legítimo. ¿Qué es legal? Aquello que se apega a las leyes existentes. Pero ¿qué es lo legítimo? Lo que tiene la aceptación de los afectados. Una determinada disposición puede ser legal. Por ejemplo, pagar impuestos. Pero no necesariamente va a ser un acto legítimo si vivimos en un gobierno corrupto que se roba el fisco y que lo utiliza para enriquecerse. Entonces ahí pagar los impuestos pierde legitimidad porque nosotros no tenemos ni la confianza ni la garantía para que realmente los recursos del Estado sean ejercidos en nuestro provecho. Entonces, cuando pensamos que el ejército detenta el monopolio de la violencia legal, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque todo aquel que pretende ejercer la violencia y que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, a la Marina, que no pertenezca a la Fuerza Aérea, que no pertenezca a las policías, está fuera de contexto, está fuera de la ley. Esto tiene una razón de ser, sí, porque si no hubiera una administración de la violencia, pues la violencia estaría mucho más cotidiana y sin ningún freno de por medio. Pero tampoco nos dejemos engañar que con la existencia del Estado ya vivimos en una situación pacífica. Justamente cuando Foucault dice el Estado es la continuación de la guerra, lo que está diciendo es, en el Estado la política sigue siendo conflictiva. Y esto es importante porque yo pienso que la política siempre va a existir mientras haya seres humanos sobre la tierra, pero lo que creo es que no es a través de la política como nosotros lleguemos a encontrar la verdad, la neta, definitiva de las cosas. Eso no. La política resuelve tentativamente un conflicto, pero después va a venir otro, y el conflicto que ya había resuelto puede volver a resquebrajarse. Entonces la política siempre está en movimiento, es dinámica, y cada uno de nosotros debe de tener un compromiso como ciudadano en el sentido de dónde se va a situar en esta vorágine política, cuál es la posición que cada uno de nosotros vamos a tomar. Vamos a asumir las reglas del juego que nos imponen para hacer política, pues en parte las hemos asumido porque hoy en nuestro país la política es un monopolio de los partidos. Quienes no estamos en un partido político constitucionalmente, digamos, reconocido, me refiero a los partidos que tienen representación en el Congreso. Quienes no estamos en esos partidos no tenemos voz. Esto de las candidaturas ciudadanas y la carabina de Ambrosio es lo mismo, es una broma, porque se pide una cantidad de firmas para que alguien pueda ser candidato que solo comprando voluntades con dinero pueden conseguir esas firmas. Y la gente prefiere darle las firmas a quien, esas mafias que sí les garantizan algún regalito, no al ciudadano común y corriente que no tiene dinero. Alguna vez dijo Carlos González, un político pobre es un pobre político. Y es una de las peores frases, pero tiene mucha realidad. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen acceso a hacer política con las instituciones legalmente establecidas. Cuando el ZLN surge en 1994, evidentemente le estaba disputando el monopolio del uso exclusivo de la fuerza al ejército, y por eso le declararon la guerra. Pero acuérdense ustedes que se ampararon en el artículo 39, que habla de que la soberanía descansa en el pueblo. Por eso la cosa es tan complicada, no es nada fácil. ¿Cuáles son las repercusiones éticas desde mi punto de vista? Ya con esto voy a empezar a cerrar para no robarme todo el tiempo. ¿Cuáles son las repercusiones éticas de la existencia del ejército? Por un lado, el ejército se conforma de la aceptación de sus miembros que se someten voluntariamente a una estructura vertical, jerárquica, donde la obediencia y la actitud acrítica resultan fundamentales para su reproducción. El ejército es en tanto una fuente primordial del poder disciplinario. El ejército no permite la crítica. El ejército es una máquina que hace hombres y que los vuelve enemigos potenciales incluso de su propia sociedad. Pero
al mismo tiempo, el ejército, y esto no debemos perderlo en ningún momento de vista, está integrado por seres humanos que son dignos, por seres humanos que tienen derechos, por seres humanos que de alguna manera la pobreza los llevó a tener que nutrir las filas para garantizarse el alimento. Yo tengo la hipótesis de que hay dos instituciones muy populares en el país que de alguna manera se nutren de pobres: la iglesia, con sus curas, sus frailes, etcétera, y el ejército. Y lo más triste es que cuando uno ve operar al ejército en contra de su propia sociedad, lo que vislumbra es al pueblo matando al pueblo. Se trata de situaciones fratricidas. Miren, yo recuerdo en alguna ocasión una declaración de quien fuera secretario de Gobernación cuando comenzó el sexenio de Enrique Calderón, Gómez Montt, panista. Y cuando se le comenzó a objetar de que después de que Calderón declarara la guerra al narcotráfico, cómo comenzaban a caer muertos por todos lados, dijo Gómez Montt: bueno, ¿y eso qué? Son delincuentes. Y esto sintetizaba justamente cómo ve el gobierno a sus adversarios. Como son delincuentes no tienen derechos, como son delincuentes me paso por el arco de triunfo los tratados de Ginebra, los derechos humanos de la ONU, me paso por alto absolutamente todo. Es la impunidad de Tlatlaya y es la impunidad de Ayotzinapa. Entonces aquí lo complicado es que tendríamos que hacer una tarea por humanizar al ejército. Miren cómo le fue al general Gallardo cuando tuvo la osadía de plantear al interior del ejército la creación de un ombudsman, es decir, de una instancia defensora de los derechos humanos de los militares. Le fue como en feria, no solamente lo sacaron del ejército, lo persiguieron, lo amenazaron, le hicieron la vida imposible. Eso es el ejército. El ejército es en nuestros días un tabú. ¿Y por qué es un tabú? Porque de alguna manera el ejército se ha vuelto en el soporte fundamental del poder presidencial, del poder ejecutivo y del sistema político mexicano. Fíjense ustedes, y ya con esto pues voy a terminar, porque a mí me invitaron a hablar de la Revolución Mexicana y casi no he tocado el tema, pero lo que les quiero decir es, ¿qué tuvo que pasar en los albores de la Revolución Mexicana para apaciguar el país? Bueno, yo ubico dos sucesos o tres sucesos fundamentales. Uno, primero, el intento desde que surgió del ejército constitucionalista de sumar a sus filas, entre otros movimientos populares que se habían levantado en armas, pero el que más le interesaba era pues el ejército más fuerte de la revolución, la División del Norte. Y hay una anécdota muy interesante porque Venustiano Carranza le pide a Obregón, cuando Obregón era uno de sus lugartenientes, que se lanzara al norte, a Sonora, a buscar a Villa para llegar a acuerdos con él y que se sumaran al ejército constitucionalista. Y cuando Obregón va llegando, pues Villa lo aprende y lo amenaza con ajusticiarlo, con asesinarlo en ese momento. Ya finalmente tuvo el error político de apiadarse, aunque no llega a acuerdos con Obregón y no se suma a las filas del ejército constitucionalista, pues lo acaba perdonando. Y tiempos después Obregón va a asesinar a Villa. Entonces, la muerte de Villa y de Zapata fueron un factor fundamental en la constitución del ejército mexicano. Tenían que acabar con quienes llevaban en su mente un proyecto de nación que no compaginaba con el grupo de Sonora, que tenían un proyecto de nación, sí, de libertades más democrática que las vividas en el Porfiriato, pero también lo que querían era poner las nuevas reglas del juego, del despojo de los recursos de nuestro país. Eso fue en gran parte el grupo de Sonora. El otro elemento fundamental fue la muerte de Obregón. El hecho de que hayan asesinado al último caudillo fue un acto fundamental en la constitución del ejército, porque entonces la autoridad quedaba en el jefe máximo,
que ya recuperaba el sueño de Obregón de crear un partido a nivel nacional. En realidad la idea original es de Obregón, pero el que tuvo la agudeza, la ingeniería para pensar los grandes pilares del sistema político mexicano fue Plutarco Elías Calles. Entonces Plutarco ya estaba pensando en un partido político que tuviera la posibilidad de sumar a sus filas a los diversos generales y caudillos que habían quedado regados por el territorio nacional. ¿Para qué? Justamente para garantizar un monopolio del uso de la violencia y que el país finalmente llegara a pacificarse. Esa fue la idea. El tercer elemento fundamental, creo yo, definitivo en la fuerza que adquirió el ejército mexicano fue la expulsión que Cárdenas realizó de Plutarco Elías Calles cuando asumió la presidencia de la República, y que Plutarco Elías Calles estaba en su casa leyendo Mein Kampf, Mi lucha, de Adolfo Hitler, y llega el ejército, lo saca en pijama y lo pone en un barco fuera del país. Eso fue fundamental. ¿Por qué? Porque fue el acto definitorio de la investidura del poder presidencial que duró pues más de 70 años. Ya luego Vicente Fox se empeñó en patear la silla y resquebrajarla y denigrar la figura presidencial, pero antes de Fox, el presidente de la República pues representaba una investidura, porque a su vez era el jefe moral del partido que dominaba el poder legislativo y el poder judicial, porque los jueces de la Suprema, los ministros de la Suprema Corte de Justicia le deben su cargo al presidente de la República y al Senado. Entonces, tratando de terminar, yo ubico algunos sucesos, episodios tristes, trágicos, desgarradores para el país, que han provocado que de alguna manera nosotros ya no tengamos no solo confianza en el ejército mexicano, sino que lo veamos incluso como adversarios. Por eso me llamó la atención el nombre que le pusieron a la mesa. Fíjense ustedes, actualmente el Estado se gasta más de 60,000 millones de pesos del Producto Interno Bruto, lo que equivale, según declaraciones recientes del secretario de la Sedena, el 0.5% del PIB. Pero justamente acaba de plantear el día de hoy o ayer que van a pelear porque se duplique este presupuesto al 1% del PIB. Y yo me pregunto, ¿cuál es el presupuesto del PIB que se le destina a la educación en este país? Tenemos escuelas rurales, telesecundarias sin teles, sin bancas, profesores que tienen que juntar a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria para darles clase, niños que llegan desnutridos a tomar clase, que no tienen proteínas en el cerebro y que no pueden aprovechar el aprendizaje. El movimiento de los ferrocarrileros, el movimiento médico, el movimiento del 68, la guerra sucia de los años 70, que justamente después del movimiento del 68 y de la terrible represión, provocó que cantidad de jóvenes estudiantes pues se volcaran a buscar otras vías de transformación política, como fue el movimiento guerrillero. 1988 con el fraude electoral, y que no se nos olvide que el ejército mexicano le cortó cartucho a los diputados del Frente Democrático Nacional que bajaron al sótano de San Lázaro a querer abrir los paquetes electorales. Les cortaron cartucho para que no se acercaran cuando supuestamente los diputados son la investidura de nuestra soberanía. Finalmente, en 1994, el nacimiento del EZLN también vino a resquebrajar la imagen del ejército mexicano, porque encontramos nuevamente una lucha fratricida. Y finalmente, bueno, dos sucesos más. El nacimiento de los Zetas, uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, que se nutrieron con los cuerpos de élite del ejército mexicano. Eso nos habla de que entonces la institución garante de nuestra seguridad está totalmente corrompida. Y los últimos sucesos, Tlatlaya y Ayotzinapa. Hubo un artículo que se publicó hace unas semanas en La Jornada de una periodista que, bueno, yo no ubico, donde manejaba la tesis de que esos estudiantes desaparecidos acabaron en algún horno crematorio de los campos militares del ejército mexicano. El ejército
se apuró a desmentir, dijo que en sus instituciones no existían hornos crematorios, pero lo curioso es que el general Gallardo, este general que les platico que fue perseguido, él vio los hornos crematorios en las instituciones del ejército. Y después, cuando Osorio Chong sale a congraciarse con los padres de familia de Ayotzinapa para comprometerse a que iban a visitar el campo militar de Iguala, lo sale a regañar el secretario de la Sedena, lo pone en su lugar y le dice: esto es seguridad nacional y aquí no va a pasar absolutamente nadie. Y el otro, que se entiende que es el encargado de la política interior de nuestro país, se plegó. Eso nos habla de la fuerza que sigue teniendo el ejército mexicano, del tabú que representa, y justamente también nos explica por qué la actitud timorata, la actitud, digamos, tardía en reaccionar del gobierno federal, cuando supuestamente se trataba de un crimen perpetrado por una policía municipal que además provenía del PRD. Bueno, ¿por qué la actitud del gobierno federal y los errores terribles de Murillo? Pues justamente porque el ejército está involucrado, y si a alguien no quieren tocar es al ejército. Muchas gracias. Bien, pues le tocará el turno al compañero David Cabañas. Le cedo la palabra con todo respeto. Pues buenas tardes y gracias a todos por su presencia. Espero no cansarlos ni aburrirlos, y gracias a los compañeros también organizadores, porque la exposición que acaba de hacer el maestro es magistral, es fundamentadísima, ¿verdad? Es un relato, ¿qué diríamos?, científicamente elaborado, fundamentado, ¿no? A mí me va a penar mucho decir lo que tengo que exponer, porque le estaba platicando aquí al compañero que requiero de ese texto que acaba de poner el maestro, porque hay que llevarlo a donde sea, ¿no? Esta información hay que llevarla al pueblo en general para que conozcamos esta realidad. Dicen que la conciencia es el reflejo de la realidad que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a dibujar esa realidad en la cabeza de cada uno de nosotros? Es a través de estas exposiciones, como la magistral que acaba de hacer el maestro, ¿verdad? Mi felicitación. Gracias. Y para acabar de ratificar lo que dice Marx, ¿no?, ¿verdad?, con lo que dijo el maestro, ¿no?, dice que detrás de cada fortuna que anda por cualquier parte del mundo existe una historia de dolor, de muerte y de sangre, ¿verdad? En toda fortuna que se ve por ahí, eso hay atrás. ¿Por qué? Porque viene lo que robaron a los esclavos, lo que robaron a los siervos, lo que robaron a los proles, ¿no? Y lo que nos siguen robando, ¿verdad? De eso están hechas las fortunas, de gente de poca madera, de gente descompuesta, que su moral es lo peor que existe en la tierra, ¿verdad? A ellos no les importa, a los señores del capital o a los señores interesados en el dinero no les importa cómo sea, a como sea hay que hacerlo, y así lo está haciendo Peña Nieto, ¿verdad? Y así lo han hecho siempre, pues. Por eso es histórico eso que dice Marx y lo que apuntó el maestro, pues, ¿verdad? A mí me indigna mucho cuando conmemoran un día supuestamente glorioso para México. El 5 de mayo, por ejemplo, el 15 de septiembre. ¿Qué vemos? Aquí pasar sobre nosotros, ¿verdad? Aquí vivimos en la ciudad, en vuelos rasantes, de helicópteros y no sé cuántos aviones más, y con varios changos colgados en las cuerdas, ¿no? ¿Verdad? Entrenadísimos, ¿no? ¿Verdad? Y en la Plaza de la Constitución, ¿qué vemos? Tanques, ametralladoras, tanquetas y todo lo que puede exhibir el ejército mexicano ahí, y no sé dónde más. ¿Y eso qué quiere decir?
porque el ejército mexicano constitucionalmente es para defender al país de una intervención extranjera, que es lo que decía el maestro también, en otras palabras, ¿verdad? Pero ahora vemos que los militares se entrenan en la Escuela de las Américas, ¿verdad? Estas cosas que se hacían en Panamá, ¿verdad? En otras escuelas que son gringas, ¿verdad? Le acaban de matar hace poco a Mario Arturo Acosta Chaparro. Él fue boina verde, él fue entrenado, un entrenamiento especial, ¿verdad? De contrainsurgencia, ¿verdad? Para combatir a los inconformes con el sistema. Y las materias y las clases se las dieron los gringos, ¿verdad? Y vinieron a aplicarlas aquí. Mario Arturo Acosta Chaparro es uno de los, queda poco decir criminales, diríamos genocidas, que se ensañó en el estado de Guerrero, desapareciendo, ¿verdad? Torturando, asesinando a muchos inermes. Es más, no mató en combate a los que perseguía, los mató desnudos, amarrados, vendados. Allí en el campo militar o en la base aérea de Acapulco, hay un lugar que le llaman el aterrizaje allí, donde aterrizaban las avionetas de Acapulco a la salida hacia la Costa Grande, hacia Coyuca de Benítez. Ahí está un lugar que le llaman Pie de la Cuesta. Allí hicieron su centro de operaciones, porque allí pusieron el retén principal para detener a todos los que bajábamos de la sierra, ¿verdad? De Atoyac, de Tecpan, de toda la sierra de la Costa Grande. La Costa Grande está compuesta de 8 municipios en Guerrero, ¿verdad? Bueno, tengo los datos geográficos de hace años, ¿verdad? No sé si haya surgido algún otro municipio en la Costa Grande, pero la Costa Grande se compone a partir de Coyuca de Benítez hasta terminar con Zihuatanejo. Y Coyuca de Benítez, el primer municipio de la Costa Grande, luego se sigue Atoyac, luego San Jerónimo, luego Tecpan de Galeana, luego La Unión, luego Petatlán, luego hay otro municipio por ahí que son Zihuatanejo, son 8 municipios, ¿verdad? Entonces el retén a la entrada de Acapulco, que le denominan el Conchero, era un nombre muy viejo, me imagino que tendría que ver con alguien que agarraba tortugas y las conchas las tiraban por allí, o tendría que ver también con las conchas de coco, ¿verdad? Cuando el coco lo parten, le sacan la carne y tiran esa cáscara, y a esa cáscara le llamamos concha, ¿verdad? Me imagino que por ahí viene. Entonces, pero ese lugar le llaman el Conchero, y ahí está el retén. Bueno, ahí estaba el retén. Ahora, que funcionaba 24 horas al día, todo el tiempo, durante los años 70. Ahí, entonces, allí, en ese retén, bajaron del autobús a cientos de personas, a cientos de compañeras y compañeros, ¿verdad? Fueran o no fueran militantes de la guerrilla, ¿verdad? Nada más por ser habitantes de la Costa Grande ya eran sospechosos. O sea, quien pasara un autobús que en aquel tiempo era Estrella Roja y Flecha Roja, ya era sospechoso de tener relación con la guerrilla, y por lo tanto había que bajarlo, ¿verdad? Pero el ejército tenía soplones, orejas ahí, ¿verdad? También uniformados de militar, ¿verdad? Y ahí se subían al autobús, y ahí va el soplón disfrazado de soldado y junto con los soldados, y el soplón decía: el de azul, el de la barba, la muchacha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezaban a bajarlos. Ahí mismo a un ladito tenían las casas de campaña, donde empezaba la tortura. El primer paso al ser bajado una víctima del autobús era sacarle el boleto. Fíjense que esto hay que aprendérselo porque hay que aprender también. Yo pienso en la lucha por los cambios, ¿verdad? Y en esta lucha por los cambios, bueno, pues hay de fuerzas que hay un enemigo. ¿Por qué? Porque para el Estado nosotros somos sus enemigos. Estos son enemigos peligrosísimos. Yo también, aunque esté viejito, pero soy muy peligroso para ellos, ¿verdad?
Entonces, toda persona que toma conciencia de esta realidad y de que, y que está inconforme y que se presentan aquí por algo se han de presentar, ¿verdad? O les gusta el mitote, dicen, o son inconformes, o qué, pues, ¿no? Entonces, sospechosísimamente ya estamos aquí juntos, ¿no? Para el Estado, eso es, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender nosotros a conocer las tretas que usa el Estado para rompernos la vida, ¿verdad? Y lo primero que hacía los que bajaban los soldados al bajar a una víctima, meterla a la casa de campaña, la metían para no exhibir lo que le iban a hacer, lo que le estaban haciendo. Era registrarlo, ¿verdad? Ya le habían, desde el momento que lo capturaban arriba del autobús, le habían cacheados si traía arma para evitar el peligro de que sacar el fierro y los balaceara. Pero lo demás seguía ya inmediatamente. El boleto, fíjense, el boleto del pasaje, del transporte. Porque el boleto era un dato de a dónde había abordado el autobús. Y si lo había abordado en Atoyac, viene de Atoyac, entonces más seguro que viene con Lucio. Si lo abordabas en Tecpan, también. Era sospechoso, no tanto, pero en Atoyac era casi seguro que por ahí venía la cosa, ¿no? Entonces, eso era el elemento, un elemento base para el interrogatorio. Y el interrogatorio no iba a ser, oye muchachos, ¿de dónde vienes? No. Es cruel, es brutal, es terrible. Si han leído las memorias de los que sobrevivieron a la Gestapo, ¿verdad? A las ocupaciones de Hitler en toda Europa, ¿verdad? Bueno, pues por ahí así es el trato, ¿verdad? Y esto se lo puedo platicar de oídas, de leídas y de vividas, ¿verdad? Yo también ya pasé por la tortura, ¿verdad? Y tengo suerte, sí, y sigo presumiendo de que tengo suerte, porque finalmente la tortura fue bruta contra mí, pero no me desaparecieron. Pero hay compañeros que nunca aparecieron. La familia de Lucio tiene 150 parientes detenidos desaparecidos. Últimamente con estos muchachos de los 43 normalistas tenemos 2 parientes desaparecidos. Cuthberto Ortiz Ramos, nieto de Felipe Ramos Cabañas de San Juan de las Flores, que está desaparecido desde 1974. Cuthberto Ortiz Ramos es hijo de la hija de Felipe Ramos Cabañas, que también originaria de San Juan de las Flores, ¿verdad? Y bueno, hay otro muchacho de apellido Alcaraz. Yo no los conocí porque yo tengo muchos años fuera de mi tierra. Es más, yo tengo muchos años que dejé de ver a mi familia, porque yo fui perseguido 23 años, ¿verdad? Entonces, o sea, quien sea perseguido, otra máxima que tienen que aprendérsela. Si por lo que sea cualquiera de ustedes es perseguido, no vayan a buscar a la exnovia, ni al compadre, ni al primo, ni al viejo conocido, porque seguramente ahí está la tira esperándolos. Así es. Esa es. Son lecciones que la vida da, ¿no? Pero yo tengo la oportunidad de aprenderlo porque yo viví desde niño, desde los 11 años, ¿verdad? Con la bronca del Estado encima de mí, ¿verdad? Y de mis compañeros. Entonces, pues sí sé muchas cosas de esas, ¿no? Acerca de la represión. Y bueno, decía yo que como los changos estos pasan volando, pasan por helicópteros y por aviones y toda esa cosa, y andan allí, parecieran sus pilotadas aquí, ¿no? Arriba de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero los changos ahí colgados, ¿no? Entrenadísimos, dicen, para defender a la patria. ¿Pero por qué patria? La patria del capital, la patria del burgués, la patria de Carlos Slim, la patria de otra bola de bandidos, de Peña Nieto, y no sé cuántos más asesinos, homicidas, ¿no? Que están en el poder. O sea, lo que nos están diciendo, pueblo, y a todos los que estamos aquí sentados, ni te atontes que te pongas contra mí, porque sabes con quién te pones. Ahí estamos, mira.
estamos armados hasta los dientes. Y hasta parecemos changos, como nos colgamos, ¿verdad? Que te vamos a romper toda la maíz, ¿verdad? Si te sigues haciendo tonto y oponiéndote. Mejor mansito, calladito, sin marcha, sin plantones, porque entonces ya ves Ayotzinapa, ya ves Tlatlaya, ya ves los 72 centroamericanos asesinados en Tamaulipas. Ya ves el 68, 2 de octubre, ya ven el 10 de junio del 71. No nos salgamos, los halconazos, ¿no? Que son en octubre del 78. O sea, eso es lo que nos está diciendo el Estado mexicano. Que están armados, que pueden, que saben y que tienen con qué. ¿Cómo no van a tener con qué si nos imponen impuestos y a fuerza los pagamos? Si no vamos a la cárcel, una enésima razón por qué más echarnos al bote o perseguirnos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Estado mexicano con su fantochería de que están entrenados y de que tienen armamento, ¿sí? Ahora sí, valientes con el inerme, con el indefenso, ¿no? Pero cuando las tropas, no sé, bueno, ni tropas, cuando un multimillonario extranjero viene y dice, bueno, pues las tierras de la montaña de Guerrero las vamos a hacer propiedad de los mineros, de las empresas mineras, ya sean alemanas, inglesas, francesas o canadienses o mexicanas, ¿verdad? Que de fuerza no va a ser de ningún problema de los que estamos aquí presentes, ¿no? Allí no dice nada el ejército mexicano. Allí debería ser valiente. Y debe ser a las empresas mineras, no. Les digo esto porque hace como un año ya se publicó en la prensa, donde dice que la Secretaría de Economía Nacional y hasta Secretaría de Economía estatales de Guerrero ya hicieron contratos hasta por 50 años de cientos de miles de hectáreas de las tierras de la montaña de Guerrero. La montaña de Guerrero queda de Chilpancingo hacia Tlapa, Chilapa, toda esa región de por ahí. ¿Por qué? Porque creen que hay material precioso, mineral precioso ahí. Entonces ya les dieron permiso, pero nunca fueron a preguntarle al indígena, porque allí existen las 4 minorías autóctonas de Guerrero, que son las más pobres del país, ¿verdad? Ahí están los Nepá o tlapanecos, los amuzgos, los mixtecos y los náhuatl. Son los más, en México son los más pobres de por sí, pero en Guerrero allí están los más fregados, los más pobres, los más despreciados, hasta por nosotros mismos, porque son unos pinches indios, entre comillas, así se dice. Son los nacos, son los que huelen a nopal. Ese es el descalificativo, ¿verdad? Para denigrar a esa raza de donde venimos nosotros, ¿verdad? Entonces, a esa sangre, a esa gente humilde, pues, ¿verdad? Bueno, pues ya existen los contratos hasta por 50 años con el permiso de parte del Estado mexicano para que las empresas escarben hasta donde se les dé la gana, ¿verdad? Y corran a los habitantes de allí, ¿verdad? Otra de las injusticias de Guerrero, ¿verdad? Guerrero tiene 550 kilómetros de litoral, tiene tierras fértiles, ¿verdad? Se produce lo que quieras, y para hacerlo más sintético, si piedras siembran, piedras se dan. Se da el maíz, se da la caña, se da el frijol, se da el café, se da el mango, la ciruela, los cítricos, ¿verdad? El coco en toda la costera hay, y cacos, y etcétera, etcétera. No hay, es una riqueza enorme que tiene la tierra. Y luego tenemos oro y plata, ¿verdad? Más aparte el oro y la plata que se supone que van a sacar de las tierras de la montaña, que aún no empiezan a explotarlas, ¿verdad?
Pero pues aquí tenemos en San Luis Potosí, ¿verdad? Al mineral de San Pedro, ¿no? Que ya han contaminado con el agua terriblemente y que está causando mucho daño a la gente, ¿no? Bueno, pues ya otra desgracia nos viene a los guerrerenses, ¿verdad? Entonces, lo que le estoy platicando es parte de Historia de México. Hablar de Lucio es Historia de México también, ¿verdad? Acapulco, si ustedes lo conocen, seguramente que, pues sí lo conocen, ¿verdad? Que lo que deben aprender y debemos saber, que Acapulco sí es hermoso, pero con dinero, ¿no? Porque de peón del bañero está canijo, ¿no? O de trabajador, de empleado allí, no, pues ahí se achicharra uno, nada más, ¿no? Bueno, pues esa avenida que se llama Miguel Ángel Alemán Valdés fue creada con el decomiso, el robo o el robo de 2 ejidos, del ejido Icacos y el ejido Los Mangos. Decía un niño, esa bellezada que ustedes ven ahí, ¿verdad? La calzada Miguel Alemán, todo el malecón, están los barcos y toda esa cosa, la caleta y todo eso, por caleta quedaban Los Mangos. Pues eran ejidos. Pues cuando Miguel Alemán Valdés llegó a la presidencia de la República, dijo, esos ejidos hay que hacerlos parte de la área turística, del bello puerto de Acapulco, vamos a hacer que brille. ¿Y qué hicieron? Fueron con los ejidatarios, los que quisieron convencer de que les vendieran, dijeron, no vendemos. En los 2 ejidos. Ah, ¿no venden? Bueno, pues otro trato. Miren, en Ometepec les vamos a dar sus ejidos, sus tierras. Y les hicieron documentos falsos donde decían que les daban tantas hectáreas en Ometepec, ¿verdad? Para los que aceptaron finalmente, ante la presión, aceptaron. Varios ejidatarios aceptaron ceder a cambio de algún dinero supuestamente que les iban a dar una vez que se fueran a ubicar allá, ¿verdad? Y otros que no aceptaron fueron asesinados, fueron desaparecidos, fueron encarcelados. En fin, los que fueron engañados se fueron a Ometepec con los papelitos en la mano y fueron con la autoridad ejidal. Dice, oiga, pues tenemos derecho, pues aquí no sabemos nada de eso y aquí no hay ningún ejido de eso y aquí no hay nada para ustedes. Así que se regresaron y los que todavía hicieron algo por volver a su ejido, pues ya saben lo que les pasó. Y tenemos el ejemplo cerquita aquí, Atenco, ¿verdad? Así les hicieron. Así, ustedes ven hermoso Acapulco, ¿verdad? Pero así se hizo. Así se hizo. Y en todo esto ha tenido la mano metida el ejército mexicano. Siempre respaldado las instituciones de la República, ¿no? O sea, honorables instituciones de la República Mexicana, ¿verdad? Es larga la historia de los orígenes del ejército mexicano. Victoriano Huerta, conocido como el Chacal, ya saben ustedes, responsable de la escena trágica, el asesinato de Madero, que bueno, independientemente, como decía el compañero maestro, independiente que Madero no fuera un ángel, no tenían por qué haberlo matado de la manera que lo hicieron, ¿verdad? A su vicepresidente, pues Pino Suárez, pues tampoco, ¿verdad? Otro de los destacados de aquel tiempo es el tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez. El general Pablo González, que se encargó de perseguir a Zapata, un genocida que incendió pueblos en Morelos, arrasó comunidades, ejecutó, asesinó en bola, en masa a las bases zapatistas, hasta donde más pudo, ¿no? Y Carranza pues tenía a su gato principal, ¿no?
que era Agustín Castro, era secretario de guerra, que era el que mandaba a este Pablo González, ¿no? Como lo cuento como parte del proceso de cómo ha sido el ejército históricamente, pues, ¿verdad? Ya en las décadas recientes, ¿verdad? Cuando Echeverría, cuando nos están persiguiendo a nosotros, ¿verdad? El secretario de Defensa Nacional era Hermenegildo Cuenca Díaz, que Dios lo tenga en santa gloria. Yo digo esto en broma porque para mí no hay gloria, ni hay infierno, ni hay Dios tampoco, ¿no? Pero sí, sí cabe la ironía, pues. Cuenca Díaz fue el que instrumentó el combate a la insurgencia en México. En México en los años 70 existieron alrededor de entre 12 y 15 organizaciones guerrilleras. Entre ellas la Liga Comunista 25 de Septiembre, Unión del Pueblo, el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, el FRAP, los Lacandones, los Guajiros, nosotros como Partido de los Pobres, en aquel tiempo ya no soy Partido de los Pobres, pero sí viví como miembro del Partido de los Pobres, las FARC, las FAL, ya se me van los nombres, pero hubo alrededor de 15 organizaciones guerrilleras, ¿verdad?, a las cuales el Estado pudo golpear. ¿Gracias a qué? Gracias a la violación de toda norma del derecho que diríamos universal, del derecho constitucional. Que está demostrado históricamente que en México nunca ha existido un verdadero Estado de Derecho. Eso es aceptado por la mayoría de los abogados honestos. Solamente algunos que se hacen bolas y se hacen tarugos como que la quieren adornar. Pero el verdadero Estado de Derecho no existe en México, compañeros. No existe. Y ahí está el problema. Ya le mencioné Tlatlaya, ya le mencioné cómo bajaban a la gente del autobús. Todo eso es violación de normas constitucionales. El hecho de el tigre de Tacubaya, el chacal, pues todos son delitos que tienen que ver, que están en contra de la Constitución mexicana, ¿no? Lo que hizo Carranza, lo que hizo Huerta, ¿verdad? Lo que hizo Hermenegildo Cuenca Díaz. Hermenegildo Cuenca Díaz, cuando ordenó el combate más brutal contra nosotros, ¿qué dijo? Y perdonen que lo voy a decir así porque así lo dijo. Los militares así hablan. Ahora, que me perdone el militar que me oiga, que sea honesto. Porque también es cierto, donde quiera hay personas honestas. Lamentablemente no son las más, ¿verdad?, dentro de las instituciones del régimen, ¿verdad? También hay soldados, hay buena gente en el ejército. Ahí está el general Gallardo, que hasta ni está ya en el ejército. ¿Por qué? Pues porque no cupo ahí, ¿verdad? No cupo por ser como es, ¿verdad? Hermenegildo Cuenca Díaz dijo: hay que romperle la madre a esa bola de hijos a nosotros que estábamos en la sierra. Pero no nos hagamos pendejos yendo a perseguir a esos cabrones que ganan armados allá en el cerro, en la sierra. No, rompamos la madre a todas las pinches comunidades que están allá abajo, que los cubren, que les dan hijos, que les dan información, que les dan de comer. A esos hay que romperles la madre. Quiero en el campo militar a toda esa bola de hijos de la chingada. Así lo dijo Cuenca Díaz. Ningún miramiento contra nadie. Y quiero que esa bola de hijos de la chingada las lleguen a sus casas, a sus pueblos, y cuando ustedes lleguen, decía la tropa, no los dejen salir ni a miar, porque el momento que salga un cabrón a miar de su casa, me lo balacean, me lo matan. Así fueron las órdenes. ¿Y qué pasó? No, pues los pueblos fueron ocupados, pueblo por pueblo. Las escuelas que son las escuelas primarias o secundarias en los pueblos, que no eran muchas,
En mi pueblo, bien decía el maestro, hay la escuela Juan Vicente Guerrero, que ahí se daba primero, segundo, tercero y cuarto año. No podía haber espacio para otro maestro, porque pues el gobierno no está para pagar eso. Está para pagar al ejército y a las policías y a todas las corporaciones de coerción de parte del Estado, pero no para el desarrollo cultural de los habitantes, ¿no? Entonces, a ese pueblo ahí llegaba el ejército y ocupaba de cuartel, y las casas abandonadas de los compañeros o de los habitantes que sintieron que el peligro, dijeron, no, pues aquí está tan feo que yo me voy. Abandonaron sus casas, esas casas las usaron de cuarteles. En esas casas que usaron de cuarteles el ejército, se oían a todas horas los gritos de dolor, de tortura, por la tortura que estaban siendo sometidos los detenidos, ya de ese pueblo o de otro pueblo o de otro, ¿verdad? Eran llevados ahí, torturados, ¿verdad? Y después de torturarlos y tenerlos, no sé, unas horas o unos días o unas noches ahí, venía el helicóptero que se paraba en la cancha de básquetbol, el helicóptero, echaban a los que detenían y a la base naval, a la base aérea de Acapulco, a la 27 zona militar. La tortura era brutal. La tortura era brutal, ¿verdad? Compañeros sobrevivientes que lo echaron al helicóptero. Cuando ve que se atontan y ve que lo dejan suelto de las manos, dice, nos vamos a morir juntos. Y se va sobre el aparato ese que lleva el helicóptero, se faja con la máquina y pues al helicóptero un poco lo medio, no porque no sabía de helicóptero, sino no pasa por la tortura que lo hicieron pasar, ¿verdad? Los asustó por lo menos, ¿no? Y gente valiente, dice, nos vamos a morir pero juntos, ¿verdad? Le soltaron las manos tantito y se fue contra el, ¿cómo se llama esa cosa del piloto, no? El timón del piloto, ¿no? Del helicóptero. O sea, hay gente valientísima que así dice, pues nos vamos a ir pero juntos, ¿no? Así fue como pudieron golpearnos, haciendo uso de todas las violaciones a las garantías individuales. La desaparición forzada, la tortura hasta donde más, hasta morir muchas veces, ¿verdad? Y las ejecuciones extrajudiciales. El método del torturador es, y esto lo practica el ejército, le enseñaron los generales que fueron a la escuela de West Point, la escuela de las Américas, ¿no? Pues meter alfileres en las uñas, arrancar uñas, sacar uñas, sacarte las 20 uñas, ¿no? Si había ríos o lagos, arroyos donde los detenían, pues era buen lugar para torturar. Amarrado totalmente desnudo y metido en el agua de cabeza hasta que hables. Y a sacarte los cabellos, ¿verdad? Darte golpazos brutales en la boca, el estómago, y cuando te estás tragando el aire del mundo porque te estás ahogando, te sacan el aire. En el momento ese momento los clavan de cabeza en el agua, y era la forma de los primeros tratamientos en el campo antes de llegar a los cuarteles del torturado. Fue así como pudieron golpear a la Liga, a todo el conjunto al mar, a todo el conjunto de organizaciones guerrilleras, a nosotros, ¿verdad? A través de la tortura. A través de la tortura es como hacían hablar a los detenidos. Realmente son pocos los torturados que no hablan, los más valientísimos. Tenemos uno, Rangel Abelardo Morales Gervasio, nunca habló. A nosotros nos escribió a través de un cura, que es el intermediario entre Figueroa, el gobierno y nosotros. Nos escribió el campo militar número 1. Ustedes no se preocupen. Ustedes reciban el dinero donde quedamos, que yo no voy a decir nada. Y el cura que lo vio en el campo militar número 1
decía que Rangel no podía estar de ninguna manera. Tenía las costillas rotas a consecuencia de la tortura que estaba siendo objeto, ¿verdad? Y aún así, Rangel nunca dijo nada, porque donde se dijo que él acordó que ahí se iba a recibir el dinero, se recibió el dinero y nunca pasó nada de los que fueron a recibirlo. Y así hay otros. Probablemente Jacobo Gamis, hermano de Arturo Gamis, aquel miembro de la guerrilla que muere en combate el 23 de septiembre del 65, allá en Chihuahua, en Ciudad Madera. Ha habido otros, pero que no conocemos cómo vivieron, qué resultó finalmente, pero en los archivos de la PGR hemos encontrado que Rangel nunca dijo nada. Nunca dijo nada, nunca dijo nada de nadie. Pero es difícil no hablar en la tortura. Los pueblos fueron cercados, saqueadas sus casas, prohibido llevar alimentos, prohibido, si salías del pueblo, te das cuenta que este es el pueblo, vas a ir a la milpa, sí, ve a la milpa, pero llevas un salvoconducto. Una nota que decía el oficial del mando allí, es el teniente o el capitán o la madre de quien sea, sí, salvoconducto por tantas horas, te quiero aquí a las 3 de la tarde, si no, ya sabes, te vamos a partir la madre. Así habla el ejército. Y por la pobre gente iba, ¿a qué vas? A la leña. Ah, bueno, ¿cuánto te llevas en cortar la leña, en traértela? Pues tantas horas. No te hagas pendejo, quieres ir a ver a Lucio, ¿verdad? No, pues no te damos 3 horas, te damos 2 nada más. Así era el control. O vas a la leña, o vas a la milpa a traer, a ver el animal, o a ver el burro, o a traer maíz. Ah, bueno. Robaban las vacas, robaban los puercos, robaban las gallinas, se comían la comida de las casas de los habitantes de los pueblos. Y cuando la gente necesitaba comprar el maíz porque no le alcanzaba allá en los campos, en la sierra, iban a Toyac a traer el maíz, la carga de maíz, 100 kilos o 50 kilos en la camioneta al subir a la sierra, al pasar el retén. A ver, ¿este maíz de quién es? Pues el mío. ¿Para cuántos? Pues somos tantos. Ah, pues nomás te llevas 5 kilos, no más. Y todo eso lo decomisaban. Esa fue la manera de cómo nos combatieron, y a nosotros sí nos estaban matando de hambre. Porque las comunidades dejaron de darnos de comer, ¿verdad? Pero también la tortura era brutal. La tortura es brutal. Teníamos que estarnos cuidando, ¿verdad? Y bueno, lo que sí es valiente la gente que, pues yo gracias a ese valor de la gente yo estoy vivo. Si no, por ejemplo, Rangel, cuando lo detienen, él sabía mi casa en Acapulco. Y prueba de que no pasó nada, de que no habló de eso, aquí estoy yo. ¿Y cómo fue tratado? O sea, hay gente valientísima, ¿no? Valientísima, que tenía, bueno, que con razón actuaba valientemente. Porque nosotros teníamos la convicción de que luchábamos por algo justo, de que nos asistía la razón contra un régimen injusto, brutal, y que ya nos había dado todas las pruebas suficientes como para saber que sí es cruel, que sí es criminal, que sí es brutal, que sí es un asesino y que sí es un genocida. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Y la confianza de los 5 municipios que eran bases nuestras, ya la guerrilla se la había ganado bajo la dirección de Lucio, desde luego, que supo elaborar una política que supo llevar a hacer realidad esa frase célebre de él: ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo hacer pueblo? Organizar al pueblo, hacerlo consciente de su papel histórico, ¿verdad? Y estar con él, ¿verdad? Y ahí esa fue la actitud de Lucio, ¿verdad? Y seguramente por eso es que mejor prefiere morir en la sierra y no replegarse, para no, se dice allá, para no remover el avispero y salir huyendo, ¿verdad? Ahora sí, como las ratas que abandonan el barco, ¿no? Y Lucio no quiso ser de esos, aunque
estratégicamente se debe hacer en cuestiones de guerra, se debe hacer el repliegue estratégico, pero no se hizo y Lucio prefiere morir en combate ahí. Se nos está yendo la gente, ¿verdad? ¿No? Algunos, ¿eh? Bien, los pueblos fueron, en el caso de nosotros, se practicó lo que los gringos hicieron en Vietnam, crear las aldeas estratégicas, que todas las comunidades habitantes de toda la serranía, de toda la montaña, fueron ocupando las comunidades, controlando, pero las que consideraron que no era conveniente que existieran, las quitaron de los lugares, destruyeron las casas, las quemaron, y a los habitantes los concentraron en unos lugares que al gobierno le convino, al ejército le convino. Aquí se me quedan y aquí se aguantan. Quien se vaya queda fuera de la ley y lo matamos, pero primero pasaba por la tortura. Eso fue lo que practicaron el ejército mexicano en la Costa Grande de Guerrero. Nos echaron 25,000 soldados, sin contar a todo tipo de corporaciones policíacas. Hubo agentes de la CIA que interrogaron a los compañeros nuestros en la tortura. Son muchos. En aquel tiempo Mario Arturo Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo no eran generales. Mario Arturo Acosta Chaparro era así como capitán. Quirós Hermosillo parece que era coronel, bajo el mando, era el jefe de Mario Arturo Acosta Chaparro. Pero hicieron un equipo brutal los dos, así que cruelmente se encargaron de perseguir, de combatir. Ellos fueron encargados de Guerrero, concretamente, de nosotros, del PDLP, que fue un dolor de cabeza importante para el Estado, ¿verdad? Porque tuvieron que combatir a pueblos, no como muchas organizaciones guerrilleras de acá, de los medios urbanos, que eran medios aparte del pueblo, no unidos al pueblo. Nosotros sí podemos presumir de que tenemos origen en el pueblo, fuimos pueblo, pues, ¿no? Y tuvimos pueblo como base, ¿verdad? Y los pueblos eran nuestros, o nosotros éramos de esos pueblos, ¿verdad? Había un algo junto ahí, ¿verdad? Porque los pueblos nos daban combatientes, los pueblos nos daban los alimentos, los pueblos nos hacían fiesta, los pueblos nos querían, los pueblos tenían a Lucio como su salvador, los pueblos tenían a la guerrilla como su salvadora, sabían de la historia allá y de injusticias, y creían en el cambio, y todavía siguen creyendo, pues, ¿verdad? Y mucha gente no acepta que Lucio murió, porque así es el pueblo de México, nunca acepta que sus héroes se murieron. Todavía algunos dicen que Zapata recorre los campos de Morelos en su caballo blanco, porque no quieren aceptar que ha muerto su héroe. Pero entonces esa es la formación, el papel de los militares, ¿verdad? Yo contaba el Chacal, el Tigre de Tacubaya, ¿verdad? Pero hay otro hecho histórico del ejército, ¿verdad? Más atrás de esto que contando. El asesinato, ejecución de 303 chinos en Torreón, Coahuila, en mayo de 1915, durante la Revolución Mexicana. Los asesinaron y fue el ejército mexicano bajo el gobierno, se dice, que de Carranza. ¿Y los chinos por qué? El pretexto fue de que nos venían a quitar el trabajo, que no querían aprender el español,
que eran extranjeros, cosas así tan absurdas, ¿no? Pues el ejército mexicano naciente es el autor de este otro delito de lesa humanidad. E indigna mucho que digan el glorioso ejército mexicano. No, el que fue glorioso ejército mexicano fue el otro, fue el de otro tiempo, el que encabezó Ignacio Zaragoza. Fíjense que la historia cómo contradice y cómo nos contradicimos los seres humanos. Porfirio Díaz fue uno de los grandes héroes de la época de la ley de reforma. Combatió la invasión francesa, ¿verdad? Combatió y derrotó las tropas francesas aquí en México. Aquí hay un dato, por ejemplo, ¿no? Derrotó en la batalla de La Carbonera al ejército francés. ¿Y quién se hizo? ¿Y qué se hizo después? Porfirio Díaz. Un tirano, ¿verdad? Qué lamentable, ¿no? Después de... Y si uno pone a ver la historia de Porfirio Díaz en los tiempos que no era general todavía y que era parte de su ejército, no, hombre, era un valientísimo hasta la, ¿cómo digamos? Hasta la temeridad, y por eso llegó también a ser general. Pero una vez que llegó al poder se le olvidó pues el valor de los principios y de la ética. Se descompuso terriblemente y ya ven cómo terminó, lamentablemente, ¿no? Entonces tenemos sí los grandes revolucionarios de otros tiempos, ¿verdad? Que sí merecen ese nombre de glorioso ejército mexicano, pero fueron los militares de otros tiempos, no los actuales. Lamentablemente el ejército mexicano es mercenario, y se los digo por cómo se han portado. Ellos están al servicio del mejor postor, al servicio de quien les pague mejor. Y a fe en que Calderón le subió el sueldo, y a ver, bajémosle el sueldo al soldado, al militar. ¿Cómo le vamos a decir ya no te pago si está armado hasta los dientes? ¿Verdad? No vamos a hacerlo nunca, ¿verdad? Pero como si le quitan el sueldo y hasta la plaza a los maestros, ¿no? Es realmente indignante lo que pasa en México, pues, y lo que nos hace el Estado mexicano. Son grandes y dieron gloria a México, a ese ejército, Mariano Escobedo, por ejemplo. En ese momento Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero bueno, esos fueron los de aquel tiempo, ¿verdad? No los militares de hoy, pues. Yo estando en Almoloya preso, yo oí hablar a militares, a generales presos. Y yo, allí donde estuve yo en Almoloya preso, ahí estaba el general Alfredo Navarro Lara, que siendo capitán del ejército nos estaba combatiendo en la Sierra de Guerrero. Y pues lógicamente responsable de torturas, de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. O sea, los militares de ese tiempo, tanto Quirós Hermosillo como Mario Arturo Acosta Chaparro, Alfredo Navarro Lara y otra bola de bandidos, ganaron el generalato. ¿Cómo? No lo hicieron como Villa, no lo hicieron como Zapata, no lo hicieron como Zaragoza. Lo hicieron ejecutando, asesinando a gente inerme, a gente indefensa. No lo hicieron en combates, no lo hicieron rompiéndose la vida, subiendo el cerro y persiguiendo al enemigo. No, lo hicieron desde el escritorio, ordenando: maten, mata, tortura, desaparece, despedázale las articulaciones, las extremidades a este cabrón hasta que hable.
Así. Así se ganaron el generalato. Así se hicieron generales. No fue gloriosamente como presume el Estado mexicano, que tiene el descaro de decir que son el ejército defensor de la patria y de la nación, que es un ejército del pueblo. Está formado por gente del pueblo, pero no al servicio del pueblo. O sea, está formado por gente de las grandes mayorías de los habitantes de este país, pero no está al servicio de esas grandes mayorías. Las normas en el ejército son: mira, cabrones, de que llegas aquí, olvídate de que tienes familia, porque si un día te ordeno que mates a tu padre, lo vas a matar, porque tu compromiso es con el ejército. No tienes a nadie más aquí. Así son entre ellos, así acostumbran, ¿verdad? Así que el ejército mexicano, a Alfredo Navarro Lara, que lo conocí estando preso en Almoloya por narcotráfico, por eso estaba preso, el defensor de la patria, entre comillas, decía, en ese tiempo había surgido el STLN y el EPR. Por un pretexto para que me trasladarme a mí a máxima seguridad fue el surgimiento del EPR. Con ese pretexto dice que yo dirigía desde la cárcel al EPR, pues me mandan a máxima seguridad al Almoloya a mí. Y ahí me encuentro con Navarro Lara, que estaba preso por narcotráfico. Y ahí, en las pláticas, haga de cuentas el patio así de grande, y pues ahí, quiera sea o no, pues ahí se junta uno, pues, ¿verdad? Ahí convives, ahí te encierran, como dice aquel preso: si no voy, me llevan, ¿no? Entonces a mí me llevaron y nos juntaron. Y en la plática decía: no, dice, es que yo quiero salir ya de aquí de la cárcel, ya estoy arreglando mi problema, lo estoy arreglando. Es que me quiero ir a Chiapas a buscar al STLN. Es que dice, ahí tiene cuenta, mira, me dan una prima por esto, y me dan otra prima por tanto esto, me dan otra prima de quién sabe cuánto. Se lo hicimos nosotros de burla a los demás presos, ¿no? Porque ni los presos le respetaban al desgraciado este. Dice, así que con puras primas pinches generales decían, ¿no? O sea que una cantidad le pagaban por esto, otra cantidad por los riesgos de estar en una zona de conflicto, otra cantidad por esto. Entonces, por eso quería ir a combatir al STLN. ¿Eso qué significa? Que lo hacen por dinero. Y quien hace eso por dinero, pues es un mercenario, ¿verdad? Tenemos hechos lamentables y tristes que han ocurrido en los archivos de lo que fue la guerra, o de lo que, bueno, fue, que todavía no termina, la guerra sucia. Hay los nombres del capitán Barajas, del teniente Bravo o del capitán Bravo, ¿verdad? Que son de las clases pudientes, de las clases dominantes. Está al servicio, junto con los gobernantes, como el presidente de la República, de los capitales extranjeros, nacionales, ¿verdad? Está al servicio de Carlos Slim, de los multimillonarios del mundo, y no al servicio de la patria, porque ante eso están de rodillas. Y bueno, pues yo pudiera seguir diciendo muchas cosas más. Me someto a los interrogatorios de todos ustedes. Les agradezco mucho la atención, la invitación de los compañeros, el gusto de conocer al maestro y a todos los presentes, maestro. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Porque pues son los testimonios vivos todavía pues de las masacres que realizó el ejército mexicano
en distintos momentos en la historia reciente del país. Entonces es muy importante pues que esto se conozca, esto se hable. Acaba de salir anteayer una cifra en el periódico, en el Universal, donde se abren archivos secretos de la Sedena y se plantea que en la década de los 70 murieron alrededor de 1.500 personas, 1.500 desaparecidos, pero evidentemente la cifra puede ser mucho mayor, es de lo que se tiene registrado en los archivos de la Sedena, y gente que efectivamente fue tirada desde los aviones, que fue desaparecida, que simplemente pues echaban ahí al mar, en fin. Y pues es terrible pensar que pues una institución como esa, que nos deberían de garantizar seguridad, pues solamente está para blindar intereses privados ajenos a nosotros. Y por último, bueno, ¿qué podríamos pensar, digamos, ya en términos de positivo? Porque pues desafortunadamente ejércitos van a seguir existiendo. Aunque Kant plantea en su Paz Perpetua que solamente se podría alcanzar la paz entre las naciones si los ejércitos desaparecieran, lo que es real es que es muy complicado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos exigir como sociedad su democratización, su transparencia, su rendición de cuentas, es decir, que pues el ejército deje de ser intocable, deje de ser un tabú. Algo se logró avanzar en el sentido, al menos legalmente, de que pueden comenzar a ser juzgados por la vía civil. Sin embargo, no es suficiente porque sabemos todo el entramado de corrupción e impunidad que hay al interior. Pero así como en ese sentido se avanzó, me parece que nosotros debemos exigir, pues de entrada, no quitar el dedo del renglón, que se aclare la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. No podemos quitar el dedo del renglón porque fue algo sumamente grave para el régimen actual, supuestamente, de los derechos humanos, y lo pueden seguir haciendo. Y si nosotros no lo señalamos, no lo criticamos, dejamos de levantar la voz, pues entonces estamos condenados a la indefensión. Entonces yo creo que deberíamos apuntar hacia, pues que no sé, que se generara una especie pues de comisión donde participe incluso el Poder Legislativo, la sociedad civil, en fin, pues para demandar que se transparente qué está sucediendo con el ejército, porque es el momento en que no nos han aclarado el papel que tuvo el ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y respecto a lo que sucedió en Tlatlaya, pues ahí andan igual con total impunidad. Y me parece que son precedentes gravísimos, no porque sean únicos, esto, como ya comentó David, es una historia de agravios, pero creo que como sociedad no podemos quedar indiferentes. Y nuevamente pues agradezco la invitación a este espacio, gracias. Bien, compañero del Cabaños. Pues, viendo esta historia y estas realidades, nosotros no podemos permanecer pasivos ni cruzarnos de brazos ante tanta injusticia. También quería empezar hablando de los compañeros de Ayotzinapa. También deben saber que ustedes que ahí terminó la carrera Lucio de maestro. Ahí se hizo maestro él, en 1963. No pasó ni 4 años trabajando cuando ya pasó la clandestinidad. Es una barbarie terrible lo que ocurre con los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y la represión que está viéndose en todo el país, las injusticias que están dando, las reformas, 21 reformas que se han estado haciendo, que ya están poniéndose en práctica de parte del Estado mexicano, ¿verdad? Ante eso no queda más que continuar multiplicando los esfuerzos por cambiar estas condiciones y no quedarse pacífico significa seguir tomando la calle.
seguir tomando todo lo que es nuestro, seguir creciendo como pueblo organizado, uniéndonos, convertirnos en millones de inconformes en las calles, tomar todo, porque todo es nuestro. Incluso los cuarteles no hay por qué pedir permiso para irlos a supervisar, porque los cuarteles también son nuestros, nosotros los pagamos. Al ejército también nosotros lo pagamos y no tenemos por qué obedecerle al ejército nada. Al contrario, él tiene que obedecer a la sociedad civil, porque de eso come, de eso vive, por eso es ejército. Gracias al pueblo, gracias a los impuestos, el ejército pues tiene todo lo que puede ser como ejército, pero no es independiente, es dependiente del pueblo. Por lo tanto, no hay que pedir permiso para ir a un cuartel y tampoco hay que avisarle, porque entonces si suponemos que vamos a revisar el cuartel que supuestamente está en esta esquina y le decimos en 24 horas te vamos a revisar, ya es sospechoso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que quieren que les avisen. Bueno, entonces ya es sospechoso de que a lo mejor ahí están los presos, los desaparecidos, ahí los tienen. Entonces quieren que les demos unas horas, ¿para qué? Para sacarlos. Por lo tanto, las llegadas a los cuarteles deben ser de sorpresa. Y esta debe ser la voluntad popular que se debe imponer. Pero la voluntad popular la vamos a imponer los millones de inconformes que existimos. Pero tomemos las calles, tomemos las instituciones, tomemos las dependencias, tomemos los caminos, hagamos ingobernable al régimen. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si yo voy solito me van a tirar otra vez de loco, ¿no? ¿Verdad? Pero si vamos muchos, no. ¿Verdad? Entonces creemos que esa es una de las alternativas y llamamos a la paz, pero no a la paz arrodillados, no. Sí, quizás no el uso de las armas, ¿verdad? Las armas de fierro y toda esa cosa, pero sí las armas de las ideas, del pensamiento, de la política, ¿verdad? Y una de esas es imponer la voluntad a ese enemigo que está gobernándonos a través de luchas multitudinarias. Y tenemos los ejemplos de cambios en algunas partes de América. Ahí está Venezuela, ahí está Bolivia con Evo Morales, que está a ser reelegido ya 2 veces. Y Bolivia el pueblo boliviano quitó como a 3 o 4 presidentes en un periodo de aproximadamente 5 años, hasta que pusieron Evo Morales, un gobernante que les convino, y ahí está siendo reelegido, ¿verdad? Entonces sí hay ejemplo de que sí se puede hacer los cambios, ¿verdad? Pero con el pueblo de pie. Entonces, de pie, compañeros, de pie en la lucha, a tomar todo, porque todo es nuestro. Gracias. Quiero pedir un enorme aplauso nuevamente para los compañeros. Ni explicación, ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo, en este tiempo que corre, tú eres responsable del cambio.